Soy Seika Montes y a continuación voy a hablar sobre las alteraciones o patologías del lenguaje y del habla. Cualquier lesión en el sistema nervioso o de los órganos bucofonatorios pueden producir diversos trastornos del habla y del lenguaje. Aunque no existen suficientes consensos para realizar una clasificación de los trastornos del habla, podemos referirnos a 5 patologías. Una de ellas es la disfemia. Este es un defecto de elocución que altera la fluidez al hablar. El origen de esta patología aún se desconoce, aunque lo que sí se sabe es que las personas que poseen este trastorno usualmente presentan alteraciones en las vías extrapiramidales. Asimismo, esta patología puede definirse o dividirse en 3 modalidades diferentes, como la disfemia atómica, la disfemia clónica y la disfemia mixta. Esta última se caracteriza se da en los casos más graves de este trastorno. También tenemos la disartria. Este es un trastorno que afecta la articulación de palabras y se puede dividir en varios tipos, como la disartria espástica, la disartria flácida, la disartria atóxica, la disartria hipocinética y la disartria hipercinética. También tenemos la dislalia. Este es un trastorno causado por lesiones a nivel periféricos y puede llegar a confundirse con el trastorno de la disartria, pero este no se presenta por lesiones en el sistema nervioso y asimismo se puede clasificar en dislalias funcionales y dislalias audiógenas. También están las disglosias. Estos son trastornos de pronunciación causados por lesiones estructurales en los órganos del habla, es decir, no es un trastorno que tiene origen neurológico. De la misma manera se puede dividir en varios tipos, como las disglosias centrales, las disglosias labiales, las disglosias linguales, las disglosias mandibulares y las disglosias palatales. Por último tenemos las disfonías. Estos son trastornos que afectan la intensidad, el tono y el timbre de la voz. Estos son causados por un desorden vocal o de tipo laríngeo o respiratorio. Se pueden distinguir en 2 tipos, tanto disfonías orgánicas como disfonías no orgánicas. Ahora voy a hablar sobre los trastornos de lenguaje, como las afasias. La afasia es un trastorno causado por una lesión cerebral que afecta el procesamiento simbólico del lenguaje y de la escritura. A diferencia de los trastornos anteriormente mencionados, es decir, los trastornos del habla, en esta se presenta una destrucción del lenguaje afectando principalmente el aspecto simbólico. Las afasias pueden ser causadas por varios aspectos. Entre ellos se pueden encontrar, o con un mayor índice de afectación, se pueden encontrar los accidentes cerebrovasculares y en menor proporción los trastornos cráneoencefálicos. Según Ardila y Ostrok, 1991, las afasias se pueden dividir en fluidas y en no fluidas. Las afasias fluidas son la afasia de Wernicke, la afasia transcortical sensorial, la afasia de conducción y la afasia anómica. Entre las afasias no fluidas podemos encontrar la afasia de Broca, la afasia transcortical motora y la afasia global. La afasia de Wernicke. Esta es una alteración causada por una lesión en la circunvolución temporal superior del hemisferio izquierdo, específicamente el área 22. La afasia anómica. Esta es una patología causada por una lesión en la circunvolución temporal inferior izquierda o en el giro angular o el área 39. Se caracteriza principalmente por presentar en el individuo dificultad para evocar palabras y también para recordar nombres. La afasia de conducción o afasia motora se produce por una lesión en el fascículo arqueado y también por lesiones en la ínsula o de la circunvolución supramarginal. También tenemos la afasia transcortical o afasia sensorial. Esta se produce por una lesión de la arteria cerebral media. Asimismo está la afasia de Broca. Se produce por lesiones de la tercera circunvolución frontal izquierda, es decir, el área 44,
y también del área de Broca, aunque es necesario que también ocurra una alteración en las zonas del lóbulo frontal como el opérculo y la ínsula. Y por último tenemos la afasia transcortical motora. Esta es causada por lesiones localizadas por delante o por encima del área de Broca. Dentro de las patologías o alteraciones del lenguaje también tenemos las alexias. Estos trastornos se caracterizan por presentar alteración en la comprensión escrita y es causada por algún daño cerebral adquirido. De la misma manera se pueden distinguir varias modalidades de alexia, como la alexia sin agrafía, que esta es la dificultad para leer pero no para escribir. También la alexia con agrafía, que es la pérdida de la capacidad de la escritura y de la lectura. También está la alexia frontal, que esta es causada por lesiones en el área número 8. Tenemos también la dislexia superficial, que esta es la incapacidad para reconocer palabras. Y por último, la dislexia profunda. También dentro de estas patologías está la agrafía. Esta es la dificultad adquirida para la escritura o el deletreo de palabras. Se produce generalmente como consecuencia de una lesión en el lóbulo parietal superior o en el lóbulo frontal izquierdo. Así, de la misma manera, pueden distinguirse en agrafía por epilexia del lóbulo temporal derecho, hipergrafía y hipergrafía frontal. La acalculia es el último trastorno o alteración del lenguaje presentado en el libro de Portellanos, y este es un trastorno adquirido de la capacidad computacional. Está principalmente asociado con el trastorno de alexia y agrafía para los números. En esta alteración se encuentra alterada la capacidad para el cálculo tanto escrito como oral y puede dividirse en varios tipos, como la acalculia primaria, la acalculia afásica, la acalculia espacial, la discalculia y la acalculia en el síndrome de Gerstmann. Gracias.